Si estoy viendo la luz de la consulta, me la dejaría ayer. Doctor, ¿qué hace usted aquí? ¿Está dormido aquí? Está borracho, pero si tiene whisky aquí, ¿qué le pasa? ¿Qué va? Si nada más he bebido un vasico, nada más. Me encuentro calentico. Claro, si voy a tomar caliente, pero con whisky. Oh, he bebido un poquito nada más. Bueno, te llevo la botella, ¿eh? Ay, se me voy a hacer la lista. Ay, madre. Ay, voy a llamar. Dorotea, ¿qué voy a hacer? Soy evangelista. De ayudarte del dentista. Tienes hora a las 5, ¿eh? Vale. Venga, espero a las 5. Voy a llamar a la Herminia. 4, 7. Herminia, que soy la evangelista. ¿Cómo que te evangelista? Ayudante del dentista. Sí. Venga, que te apunto, ¿eh? Vale. Ahí me queda otra. Qué pena. Tomasa. Sí. Aquí ya te acuerdas que tienes ahora a las 5. Vale. Venga, a las 5, ¿eh? Sí. Venga. Ay, voy a dar las luces. Está esto muy flojillo. Buenas tardes. Pase. Y dice que se llama Vicente la Boqueta. Para servir a Dios y a usted. Pues si no lo tengo apuntado en la lista, ¿qué día llamo? ¿Dónde? A la consulta. A la consulta se llama pedir hora. Pues yo qué sabía. Pues ya podía usted haberme llamado para decirme. Yo no tengo su teléfono. No te jode. Yo tampoco tengo el suyo.
Pues tendrá que venir usted otro día. Vamos, me vas a hacer otra vez Gorbén de Valdemula, con toda la faena que tengo yo que hacer allí, que me he dejado la parcela de llorar, los tomates sin regar, las gallinas y los marranos por el corral. ¿Y qué quiere que haga yo? Pues que voy a querer, que me cueles como sea, no te jodes. Yo no puedo hacer eso, señor. Mira, si me cuelas, yo te prometo que el próximo día que venga te voy a traer un cesto de huevo así de grande. Y un manojo de espárragos tan grande, que no va a caber en un tubo de esos que tengo yo de darle de beber a mis mulas. Bueno, veré a ver lo que puedo hacer. Le haré un hueco. ¿Qué le pasa? Pero con una condición, que la próxima vez... Lo que quieras, machoca, lo que quieras. ¿Eh? Que la próxima vez que venga me tiene que dar un telefonazo. Pues eso está hecho, claro. ¿Y qué quería? Pues mira, que yo el otro día me arranqué una muela que tenía chica con las estenacillas. Y me le quedó un callo rebajo aquí dentro, que no hay Dios quien lo saque. Pero, hombre de Dios, no sabe que eso no se puede hacer con las estenazas. Sí, ya lo sé, pero es que yo probé con los alicates y no pude. Entonces cogí las estenazas de la lumbre y tampoco, mira, un alambre que tenía yo por el corral, tampoco. Nada, que tuve que arrear con las estenacillas. Y con las estenacillas, sí, y la rimbré, y usted. Ella para allá, yo para acá, total. Pero que se partió. Y entonces me sentía un cacho rencajo aquí, me lo llevo aquí, que no hay Dios que lo saque. Bueno, siéntese usted. Veremos lo que podemos hacer. Siéntese. Uy, aquí mucha gente, que no hay. No, señor. Así. No, señor. Aquí. ¿Sí? No. Aquí. Y no, como me voy a sentar, aquí no me levanto. Vale. Otro día empezamos a tener gente. ¿Sí? Buenas tardes. Muy buenas. Pase, pase. ¿Disco de gorro? El mismo que viste en calza. Pero bueno, es que no te acuerdas de mí. Vengo solo por verte y aún no te has fijado en mí. Prisco Cemorro García, Prisco de nombre, Cemorro García de apellido por parte de padre y madre. Natural de Talavera de la Reina, vecino de Madrid. Para más datos, talla de camisa, 50 de pantalón, 42 de zapato y 56 de ropa. ¿Quieres algún dato más, guapetona? No, señor. Con su nombre ya me sirve. ¡Hala! Este tío me saca tan matasuegra. Bueno, ¿qué? Si quieres que pase, paso, pero si quieres que me espere, me espero. Tú solo tienes que decirlo, porque ya sabes que tus deseos son órdenes para mí. Bueno, casi siéntese. Lo que tú digas, reina mora. Ahí. ¿Aquí? Sí, ahí. Ah, bueno. Muy bien. Buenas. Perdone, que no había dicho nada. ¡Ahora se saltaré! Está buena, ¿verdad? Y me está publicamente. Yo siempre tengo mucha billota y siempre he comido billota. ¿Quieres que una billota? No, hombre, no. Si la querido que está buena, la hay varias. Se me traba la lengua. ¡Ay, qué buena está! Pues sí que
tiene una buena monta, sí. Bueno, ¿y a qué saben las bellotas? Cosa que van a saber. A bellota no van a saber a breva. Ya, hombre, ya. Pero claro, como a mí me habían dicho que las bellotas se parecían a las castañas, pues por eso se lo pregunto. De eso nada, las bellotas no se parecen nada a las castañas. Que son las castañas las que se parecen a las bellotas. No lo hubiera dicho. Buenas tardes. Pase. Lisarda, ¿es aquí el especialista? ¿A qué llama usted especialista? Oye, o sea, doctor de la vista. Señora, este es el dentista. ¿El dentista? ¿Qué? El dentista. ¿Don Baldomero Bautista? Ay, pues me he equivocado de artista. No, señora, la tengo en la lista. ¿En la lista? ¿En qué lista? ¿En la del dentista? No, y me toca el de la vista. A ver. Lizarda, hoy el dentista, mañana el oculista. El culo. ¿Dónde lo no, señora, me llaman oculista. Ay, qué chica más lista, por Dios. Oye, tú no eres de la malista. Lizarda, que soy la barista. Oye, la barista, ¿qué barista? La ayudante del dentista. Ay, sí, qué cabeza tengo, por Dios. Estoy tonta, Juana. No, señora, solo se despista. Una miaja. Vamos. Oye, anúllame, que no puedo yo, ¿eh? Ay, qué mala la mente todo. ¿Y en qué están hablando? ¿En verso? ¿En verso o en comunista? No. Pues alcánceme esa revista. Pues tenga usted la revista, si no es mía, si es del dentista. Madre, anda que siempre tienen las mismas. Me caché en la mano. Uf, cuidado. ¡Ah! Cuidado desde cuándo tienen esta. Fíjese usted, aún viene la boda del príncipe. No tengo más. Es que se ha casado ya. ¿Fastigué? Pero, ¿en qué pueblo vive usted? Yo, en Mar de Mula. ¿Y allí no se han enterado que se ha casado el príncipe, que ya es rey, que tiene 2 niñas? Allí no me entero nada más que de lo que pregonan los vídeos. Que yo sepa, eso no lo ha pregonado. Madre, con lo de Valdemula. Bueno, vamos a ver qué hay por aquí de lectura. A ver si encontramos algo nuevo. Difícil lo veo. Nada. Aquí todo es lo mismo de la última vez que vine. ¡Ah! ¿Qué digo? De la última vez que vine y de la primera. Y digo yo, que ya las podrían renovar, con el dineral que cobran. Es que... Oiga, es que cobran mucho. Que sí cobran. Mire usted, aquí vienes a sacarte una muela y te sacan la muela y un ojo de la cara y el riñón. No fastidie. Pues yo creo que a mí me cobrará más bien poco por un
cacho de encajo que tengo. Sí, sí, poco dice. Abuela, ¿a que son putaneros los dentistas? Ay, yo no sé, hijo, yo no sé. Porque mira, yo con esto de los euros, no sé si me cobran mucho, me cobran poco. Pues mire, eso que este es de los más baratos, ¿sí? Porque yo cuando tengo que ir al dentista, yo me informo bien y me preocupo de a ver quién es el más barato y me doy la vuelta por todo el pueblo preguntando y al final pues he tenido que venir a este que es el más barato. Pero claro, así me va. Como que ya es la tercera vez que vengo a sacarme una muela picada, porque las otras 2 veces me ha sacado una muela buena. Así es. Pues yo le voy a advertir muy bien advertido, que como a mí me saca una muela que no te pica, ese le arranco yo 3 de un cimbombazo de la red. Por a mí me da igual que se equivoque, porque como los tengo todos podridos. Bueno, yo la verdad que vengo por ver a la garista, que si no, no pisaba más por aquí. Ay, qué guapa. Ay, harta de timbre. Buenas tardes. Así usted. Pase. ¿Teresa la Fuente? La misma. Pero Candea, si la llamamos a esta. Por falta como se equivoque, si te la arregla, porque no le quedan más que 2. Si lo sé, lo vengo. Ay, pero es que se conoce. Sí, hija, sí. Por desgracia es mi consuegra. Por desgracia, para mí no te jodo. Vamos, siéntese. No, aquí no la sigo. Ese hijo por ahí. Ahí no me siento, que me pica el bicho. Bueno, pues siéntese aquí. Ahí. Siéntese aquí. Que veré qué mal se llevan las abuelas, y eso que son consuegras. Se parecen al suegro y a la suegra de mi hermano, que todo el día están discutiendo. Cuando uno dice blanco, el otro dice negro. Cuando uno dice negro, el otro dice blanco. Todo el día discutiendo. ¿Sus suegros también se llevan tan mal? Bueno, claro, es que tiene usted suegros, porque si no los tiene, a ver de qué se van a llevar mal. Así que repito la pregunta, ¿tiene usted suegros? ¿Qué se tiene usted suegros, leche? ¿Y a usted qué coño le importa? Suegro, dejo de tenerlo. No, hombre, no, por nada. Si era por hablar de algo, ¿sabe usted? Porque yo no sé qué pasa en la consulta del dentista. Oye, que siempre te tienes que esperar. Te digan a la hora que te digan, llegues a la hora que llegues, siempre te tienes que esperar. Y al menos así hablando parece que la espera se hace más corta. A ver, que la dichosa espera no te la quita nadie, ¿eh? Pero al menos así hablando digo yo que la dichosa espera se hará más corta. Me cago en la leche, que usted me la va a hacer a mí mucho más larga. Es que usted habla por los codos. A mí me duele el rencajo y yo no tengo ganas de hablar. Ah, bueno, entonces si usted no tiene ganas de hablar, pues ya no le hablo más, porque claro, yo comprendo que tiene que ser muy molesto que yo le esté a usted hablando cuando usted no tiene ganas de hablar. Pero claro, más molestos todavía que a uno no le van a hablar si no tiene ganas de hablar. Y lo primero que hay que hacer es controlarse a uno. ¿Y quién es el primero? La primera soy yo. Que temporada 5 y ya son pasadas. Ah, pues yo también tengo a las 5. Oiga, ¿y usted? No, yo no. Yo tengo a las 17 horas. Oiga, ¿y usted pues? Todos a las 5. Yo tengo a las 5 menos 5. Así que me toca a mí primero, que vivo más lento. Eso nada, hermoso. Me toca a mí, que para eso soy la más vieja y punto. Eso nada, porque la más vieja soy yo. Qué bueno,
majote. Y cuando te conviene eres abierta. Tú has llegado al porra y te esperas a que te toque vejestorio. No faltaría más. Bueno, a ver, no discutan, porque discutir por discutir es tontería, porque si dijéramos es que discutiendo vamos a llegar a algún lado, entonces sí podríamos discutir. Pero, ¿qué ganamos discutiendo si no lo sabemos? Entonces ustedes tranquilas, no discutan más, que ahora saldrá la Galispa y nos va a decir a quién le toca el primero. Ya verás cómo voy a ser yo. No, majo, no de eso nada. Voy a ser yo. ¿Qué vas a hacer tú, mechuda? Somos brujas. Pues antes somos brujas. Pues voy a ser yo. Hombre, ¿tú qué Que haces? no, que me toca a mí y ya está. A la Evarista, que pase el primer paciente. Ay, A ver. a mí, guapa, a mí. A ver. A ver, el sol y la luna. Vamos a ver a quién le tocan las 31. ¡Ay! Ya sabía yo que no cogías a mi guapetona. Bueno, vamos a ver ahora si tenemos suerte. Y esta vez me arrancan la muela mala. Aunque claro, ya sabe que yo solo por verte no me importaría que la fuera. ¡Ay, Dios mío! Buenas tardes, doctor. Oiga, afine la puntería, ¿eh? A ver si esta vez estamos de suerte, porque esto no puede ser ya. ¡Cállese! ¡Y abra la boca, coño! Hay que ver la suerte que ha tenido de la botecito. Jódete. ¿Y qué dices, tío? Habla más que un sacamuela. Pues esto era un sacamuelas que se lo han sacado a él, pero habla más que todos los sacamuelas del mundo juntos. Habla así, habla jodido este sí. Muy hermoso. ¿Y tú por qué vistes así? ¿Qué eres? Hippie, paleto. Paleto, y a mucha honra. Sí que es hermoso. Hay algunos más paletos que la bellota y no lo reconocen. Y mira, no miro a nadie. Mira que fue a hablar. Que se vino a servir a Madrid. Y cuando llevaba un mes volvió al pueblo. La llevó su padre a la vereda. Y se pone, papá, ¿de qué son estos arbolados? Ah, que la comió su padre. Le metió un par de lajos y la tuvo todo el día comiendo aceitunas. Mentira, Una tontería. mentira podría. Eso mentira no se la creo. Ahí así que le dio su padre una buena somanta. La pilló en el pajar. Con el Jeremías, el hijo la quincena. Y sin bragas. No me hagas hablar. Me hagas hablar que tienes de perder, que como cuente yo la de Jeremías. Yo no ni quito las bragas nunca. Hostia, que te enseñarán. Pero decente. Ya ves tú. Y digo yo, joder, ya me había parecido a mí que era usted paleto. Pero como la gente de hoy en día viste tan rarísimo. Y la verdad que no había visto nunca de uno tan paleto como usted. Me parece que a él se le han quitado otra vez una muela buena. Se le van a quitar las ganas de venir a ver a la barista. Pero, a ver, ¿es que ya le han quitado alguna vez alguna buena? Bueno, y esta es la tercera vez. Anda, pues como me quiten a mí la única que tengo, me hacen polvo. Ya se ha anunciado el vejestorio. Abuela, usted lo que tiene que hacer antes de entrar, ni más que dos, es arrear con las dos. Y ponerse una de esas de las de mentira. Quita. Uno de mi barrio que se lo hizo, se le atravesó en el garnate y quiso estirar la pata. Quita.
casita y además que vale muchos cuartos. Y yo con esto me avío. Sí, hacer agujeros a los cintos. ¡Qué daño! ¡Ay! ¡Asesino! ¡Ay, qué daño me ha hecho! ¡Ay! ¡Váyanse! ¡Váyanse! Ahora que están a tiempo. ¡Ay! ¡Voy a llamar a la policía! ¡Ay, qué daño! Lo que lamento que no te voy a ver más. ¡Ay! ¡Y vaya a venir para la marcha a vivir! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué daño! ¡Ay, Dios! ¡Y dale tú y la pedreo! ¡Ay, qué daño! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué cobardones de la bodeguito! ¿Cómo se ve que no parió nunca? Oiga usted, abuela, mire usted, antes de entrar ahí, por si le quita el bueno, ¿quería usted hacer el favor de hacerme una mujer? Te vas a ir a tomar por culo. Vale, vale, pero arrieritos somos, arrieritos somos. A ver. El sol. Y hay una. Vamos a ver a quién le toca la frente aquí. Una, Teresa. ¿La tocaba usted? Teresa, ¿te la toca usted? No, me pasa aquí el joven que vive muy lejos y tiene mucha prisa. Y yo no tengo. De eso nada, que pase la abuela, que cayó la más vieja. Eso nada, bajo. Que pase la abuela que la tocaba el vejestorio, que pase para allá. Vamos, Teresa. Pase, es un momentico y ya está. Un momentico, tomar por culo de... Vamos, Teresa. Mira, joven, ¿me quieres hacer un favor? Oh, abuela, claro que sí. Mira, si no salgo, la matas. Trato hecho, pero con una condición, que si usted entra ahí dentro y no le ha quitado el diente bueno, usted me hace el agujero en el rin. Vamos, Teresa. Vamos, Teresa. Usted abra la boca y cállese. Ahora voy a por las penadas. ¿Ya habrá usted dicho, no? ¿El qué? Lo de matarme. De eso nada, porque un trato es un trato. Bendito. Abuela, ¿a dónde va? A mi casa. Que no, mujer, que no, que es una broma. ¿Cómo la voy a matar yo a usted? Si entonces en mi pueblo me llamarían Anicito Matavieja. Y ese mote no me gusta nada. Seguro que no me matas. Seguro que no la mato. Abuela,
ha quedado en la boca para comer el turrón carne. Abuela, Dime, y como ya no la voy a matar, le querría usted hacer un favor primero. lo que quieras, hermoso. ¿Quiere usted hacer el favor de entrar antes que yo? Porque yo me lo estoy pensando. Tranquilo, no te preocupes que yo paso la piedrina, no pasa nada. Qué cobardón es todo. No tiene espíritu ni tiene eso. Y sangre en la pena tiene. Vente, abuela. ¿Cómo estamos? Te voy a buscar la anestesia que se apresura. Parece que los pacientes anteriores nos han ido muy contentos de... ¿Qué va, mujer? Estaban muy contentos, como una cascañuela. Esta es la nueva anestesia que tenemos. ¡Ay, ay, ay! Tranquila, ya le garantizo yo que no se enterará de nada. Me cago en mi mula estética, esa carga la vieja. No se morirá, ¿verdad? No, es que se ha mareado una más. Ahora que está a tiempo, vente. ¡Ay! ¿Qué le pasa? Y la vieja se la ha cargado. Señor, está mareo y le hemos puesto en una cama. Y digo yo, que yo con cacho recajo que tengo, ¿para qué voy a molestar a ese señor? Pero hombre, que no, que eso no es ninguna molestia. Ya, pero yo no tenía cita y además ese pobrecillo ya estará cansado. Oiga, que le hemos hecho un hueco, que además es un trabajo, que ahora tenemos muy pocos clientes. Ay, no fastidies, no me jodas, porque si a todo el mundo que viene le saca los dientes como a esos pobrecillos, no me extraña, no me extraña. Hombre, esto no tiene... Che, importancia, ¿eh? Venga, vamos, a ver. No puedo. Bueno, pues la próxima vez que usted venga, me tiene que dar un telefonazo. Porque... Pues no se preocupe usted que ya le haré un telefonazo. Pero acuérdese, ¿eh? Claro que me acuerdo. Apuntaré.
¿qué pasa? ¿Por qué no entra el siguiente? Es la hora que se va la camioneta de mi pueblo. ¿Qué hace usted ahí tan parado? ¿Encima que le hemos dejado pasar? Que se marcha la camioneta de mi pueblo y yo no Venga, me... oye, pues mire, con una condición, que me tiene que dar un teléfono. No se preocupe usted, si yo le voy a dar un telefonazo, no se preocupe. Ya me voy, me llevo la faena hecha. ¿Está usted sordo? Yo, don Baldomero Bautista, del mundo el mejor dentista, voy a llamar a Evarista que los apunte en la lista, que a mí me falla la vista. ¡Evarista! ¡Evarista! ¡Saca la lista! Que aquí hay mucho cliente y a mí me falla la vista. ¡Tenga usted la divisa, que yo no la quiero! ¡Evarista! Bueno, muchas gracias por sus aplausos, ¿eh? Les pedimos perdón por los fallos que haya podido, pero a ver, porque ya sabéis que no somos profesionales, lo hacemos solo para entretenimiento. Ahora vamos a hacer un poco de descanso